Tenía 72 años y estaba sentada en el piso de la cocina, con la espalda recargada contra el refrigerador viejo que zumbaba como si también estuviera cansado de todo. El linorio frío atravesaba mi bata de franela. Afuera, los laureles del patio movían sus ramas con ese viento de noviembre que en Oaxaca no congela, pero sí muerde los huesos de las viejas como yo. Sostenía el teléfono con las dos manos, como si fuera un pájaro herido que pudiera escaparse, y miraba la pantalla donde el mensaje de mi hijo Tadeo seguía sin respuesta desde hacía 11 días. 11 días. Había contado cada uno. No lloraba con ruido, eso se lo dejo a las novelas. Lloraba de esa manera silenciosa que aprendes cuando llevas décadas tragándote cosas para no asustar a nadie. Lágrimas que caen solas, sin avisar, como goteras en temporada de lluvias. Mi pecho era una olla a presión que nunca terminaba de silbar. ¿Qué había escrito yo en ese mensaje? Lo que siempre escribía. ¿Cómo están los niños? ¿Pudieron ir al médico con Renata? Tu tía Xóchitl me preguntó por ti. Aquí estoy, mijo, aquí sigo. Nada extraordinario. Nada que mereciera 11 días de silencio. Pero ese silencio era la regla, no la excepción. Y yo seguía sin entenderlo. Déjame contarte cómo era mi vida entonces para que entiendas bien desde dónde hablo. Me llamo Soledad Itzamná Vergara Ruiz, aunque nadie me dice Itzamná desde que murió mi madre. Para mis hijos soy simplemente mamá, cuando se acuerdan de llamarme. Crié a 4. Tadeo, que vive en Monterrey y trabaja no sé exactamente en qué cosa de finanzas. Milagros, que se fue a Canadá hace 12 años y regresa cada 2 navidades y los boletos no están muy caros. Ezequiel, que vive a 40 minutos de aquí pero podría vivir en Marte por lo seguido que aparece. Y Rosalba, la menor, que es la única que llama con algo de regularidad. Aunque sus llamadas siempre tienen prisa, siempre hay un ruido de fondo, siempre alguien la interrumpe y dice te hablo luego, mamá, y el luego a veces tarda semanas. Enviudé a los 58. Praxíteles, mi marido, murió de un infarto mientras cargaba sacos de cemento, porque nunca quiso contratar ayuda para las remodelaciones de la casa. Era terco como las mulas de su pueblo, y yo lo amé por eso y lo maldije por lo mismo. Después de que se fue, esperé que mis hijos se acercaran más, como se supone que pasa en las familias, como en las películas mexicanas donde la muerte une a todos alrededor de la matriarca. No pasó eso, pasó lo contrario. Cada quien regresó a su vida a los 3 días del entierro, y yo me quedé sola en esta casa de paredes color calabaza, con las macetas de mi marido y el gato tuerto, que él recogió de la calle y que me sobrevive a todos. Durante 14 años construí una existencia alrededor de la espera. Esperaba las llamadas, esperaba las visitas, planeaba la Navidad desde octubre para que todo estuviera perfecto y que ninguno tuviera pretexto para no venir. Cocinaba mole 3 días antes porque el mole necesita tiempo y amor, y yo tenía las dos cosas de sobra. Guardaba recortes de periódico con noticias que creía que le interesarían a Tadeo. Buscaba en internet los dibujitos que le gustaban a los hijos de Milagros para tenerlos listos en una tableta que compré sola, con tutorial de YouTube a los 68 años. Todo eso hacía, y seguía siendo la madre que rogaba, que mandaba mensajes 2 veces por semana, que llamaba y colgaba antes de que entrara al buzón para no parecer desesperada, que justificaba los silencios, están muy ocupados, tienen sus vidas, así es el mundo moderno, yo fui igual con mi propia madre. Mentiras piadosas que me contaba en voz baja mientras barría el patio sola. El fondo llegó esa noche en el piso de la cocina. No llegó con drama. No hubo una pelea, no hubo una traición grande, no hubo una sola gota que derramara el vaso de manera espectacular. Llegó como llegan las verdades más brutales, callado, puntual, sin anunciarse.
Llegó cuando me di cuenta de que llevaba 11 días esperando que mi hijo me contestara si había podido llevar a su hija al médico, y que esa espera me había robado 11 noches de sueño, 11 mañanas de paz, 11 días de mi vida que ya no me sobraban tanto. 72 años. ¿Cuántos más me quedaban? Iba a pasarlos en el piso de la cocina, llorando por alguien que no estaba llorando por mí. Fue mi vecina Purificación quien, sin querer, me rompió algo que necesitaba romperse. Purificación tiene 80 años, es viuda desde antes que yo y tiene 5 hijos desperdigados por la República. Nunca la he visto rogar a nadie, nunca la he visto esperar con ese hambre silenciosa que yo cargaba. Una tarde que vine a tomar café con ella en su corredor lleno de lechos y gatos, me dijo algo que yo no estaba lista para escuchar, pero que me cayó como agua de río en pleno agosto. Soledad, el problema no es que tus hijos no te quieran, dijo, revolviendo su café con la cuchara sin mirarme. El problema es que tú les enseñaste que tu amor no tiene precio, y lo que no tiene precio no se valora. Me quedé callada. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya había entendido. Que siempre estás disponible, siempre perdonas, siempre justificas, siempre esperas, dijo. Les has enseñado que sin importar lo que hagan, tú ahí estarás, con el mole caliente y la puerta abierta. Y ellos te lo creen, y a veces eso hace que no tengan ninguna prisa por llegar. Quise defenderme. Quise decirle que una madre siempre debe estar disponible, que eso es lo que significa querer. Pero las palabras no me salieron, porque en algún lugar muy hondo, detrás de todas las capas de sacrificio y orgullo materno, sabía que Purificación tenía razón. Había confundido el amor incondicional con la disponibilidad incondicional, y no son lo mismo. Esa semana no mandé ningún mensaje, no llamé a Tadeo, no pregunté por los niños de Milagros, no le recordé a Ezequiel que el día de su padre se acercaba, nada. Me senté con ese silencio propio que nunca había probado, y fue incómodo como zapato nuevo. Me dolieron las manos de no escribir. Me dolió el pecho de no revisar el teléfono cada 20 minutos. Pero algo más empezó a pasar. Empecé a notar la casa, no como carga, sino como espacio mío. Las macetas de Praxíteles habían quedado descuidadas porque yo invertía toda mi energía emocional en esperar a los hijos, y me quedaba sin fuerzas para lo que estaba enfrente. Las regué. Les hablé, cosa que no hacía desde que él vivía. Le puse nombre al gato tuerto, que en 14 años yo había llamado simplemente el gato. Se llama Barrabás, le queda. Llamé a una amiga de la juventud, Perpetua, con quien había perdido el contacto porque siempre estaba ocupada esperando a mis hijos. Perpetua vive en Tlacolula y hace cerámica. Me invitó a su taller un sábado. Fui. Mis manos, que no habían hecho nada creativo en décadas, tocaron la arcilla fría, y algo en mí recordó que yo existía antes de ser madre, que Soledad Itzamná había tenido sueños propios, un cuerpo propio, un hambre propia que no dependía de nadie más para saciarse. Lloraba mientras daba forma a un pequeño tazón torcido. Pero era distinto a llorar en el piso de la cocina. Era un llanto que limpiaba. A los 16 días de mi silencio, Ezequiel llamó. No mandó mensaje, llamó, cosa que no hacía desde que no sé cuándo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, y había en su voz algo que yo no había escuchado en mucho tiempo, una nota de genuina preocupación. «Estoy muy bien, mijo», le dije, y era verdad. «¿Es que no has mandado nada?». «No, es que estuve ocupada». Silencio al otro lado, breve, revelador. «¿Ocupada en qué?». «Aprendiendo cerámica.
visitando a Perpetua, cuidando las plantas de tu papá, poniéndole nombre al gato. Otro silencio. ¿Al fin le pusiste nombre? Barrabás se rió. Una risa real, de esas que hacía cuando era chico y le contaba chistes malos. Y en esa risa escuché algo que comprendí de golpe. A Ezequiel le sorprendía que yo tuviera una vida. Le sorprendía porque yo misma, durante años, le había enseñado que no la tenía, que mi vida era él y sus hermanos, que era una estación de servicio abierta a las 24 horas. Esa llamada duró 40 minutos. Fue la conversación más larga que había tenido con mi hijo en años. Me contó de su trabajo, de sus miedos y una cosa rara que le pasó con un amigo. Me preguntó cosas sobre mí, cosas de verdad, no por cortesía. Al colgar, me quedé sentada en el sillón de la sala con Barrabás en las piernas y una sensación extraña en el pecho. No era el alivio desesperado de por fin me llamó. Era algo más sereno, algo parecido al respeto propio. Tengo que decir aquí algo difícil, algo que me costó mucho aceptar porque va en contra de todo lo que me enseñaron sobre ser madre. Mis hijos no son malos, no son ingratos en el sentido de que me deseen mal o no me quieran. Son personas adultas que crecieron viendo a una madre cuyo centro gravitacional eran ellos. Y cuando el planeta se convierte en el sol deja de moverse. ¿Para qué moverse si el planeta siempre orbita? Yo los convertí en el sol sin querer, y luego me quejaba de que no me daban calor. Eso no significa que su comportamiento estuviera bien. 11 días sin contestar un mensaje de tu madre de 72 años es, sencillamente, un descuido que duele. Y dolerme tenía todo el derecho. Pero yo no podía controlar lo que ellos hacían. Solo podía controlar lo que yo hacía con ese dolor. Y lo que yo hacía era amplificarlo. Le ponía volumen. Lo alimentaba con cada revisada al teléfono, con cada mensaje adicional que mandaba para llenar el silencio, con cada vez que justificaba lo injustificable para no tener que enfrentarme a una verdad incómoda, que había criado adultos que me tomaban por garantizada. A los 22 días, Tadeo escribió: «Perdón por la tardanza, mamá, fue un mes complicado. ¿Cómo estás?». Antes yo hubiera respondido en segundos: «Bien, mijo, no te preocupes, ya sé que andas ocupado, cuéntame todo». Absolución instantánea, borrado de pizarrón. Esta vez esperé 3 horas. No como castigo calculado, sino porque estaba en el taller de Perpetua con las manos en la arcilla y el teléfono en la bolsa, y por primera vez en años no lo estaba revisando cada 10 minutos. Cuando respondí, dije: «Aquí estoy, ha sido un mes interesante también para mí. Cuando tengas tiempo me cuentas cómo están». Nada de no te preocupes, nada de borrón. Nada de facilitar el olvido. Tadeo tardó 2 horas en contestar. Cuando lo hizo, preguntó qué había sido lo interesante. Y le conté de Barrabás y de la cerámica, y de que había empezado a caminar 30 minutos cada mañana por el cerro de atrás de la casa. Le conté de Perpetua. Le conté que estaba aprendiendo a hacer pan de yema porque me había dado la gana. «Qué bueno, mamá», escribió. «En serio». Y había algo en ese «en serio» que sonaba a sorpresa aliviada, como si él también, en algún lugar que no se había atrevido a mirar, hubiera estado cargando la culpa de tener a una madre que se apagaba esperándolo. No te voy a decir que todo se resolvió mágicamente. No soy de las que mienten con final feliz envuelto en moño. Milagro sigue siendo la más distante. Sus llamadas siguen teniendo prisa. Pero yo dejé de organizar mi semana alrededor de cuándo podría llamarme. Cuando llama, estoy presente. Cuando no llama, también estoy presente, pero en mi propia vida. Ezequiel vino a visitarme hace 3 semanas. Vino solo, sin pretexto de fecha especial. Un sábado cualquiera de febrero. Trajo pan de la panadería que le gusta y nos sentamos en el corredor hasta que oscureció. Hablamos de Praxíteles, cosa que no habíamos hecho casi nunca,
porque todos evitaban el tema como si el nombre de mi marido fuera a romper algo. Lloramos un poco los dos. Fue la visita más honesta que hemos tenido en años. Rosalba empezó a llamar los martes. No sé si lo decidió conscientemente o si algo en la dinámica entre nosotras cambió cuando dejé de estar pegada al teléfono esperándola. Las llamadas de los martes tienen calma. A veces son cortas, pero son reales. Tadeo sigue siendo el más complicado. Hay semanas en que lo siento lejano y me duele, pero ese dolor ya no me tiene en el piso de la cocina. Lo siento, lo reconozco y sigo. Porque aprendí que el dolor de extrañar a un hijo es parte de quererlo, pero no tiene que ser el eje de mi existencia. Lo que descubrí a los 72 años, en el piso de una cocina con el refrigerador zumbando, es esto. El amor que se regala sin límites y sin reciprocidad no educa, anestesia. Cuando tus hijos saben que siempre estarás ahí sin importar nada, sin importar el silencio, ni el descuido, ni los meses de nada, pierden la oportunidad de extrañarte de verdad. Y tú pierdes la oportunidad de ser una persona completa fuera de ese rol. No hablo de dejar de quererlos, eso nunca. Hablo de dejar de rogar, de dejar de llenar los silencios con mensajes ansiosos, de dejar de organizar tu vida entera alrededor de su disponibilidad, de atreverte a tener planes propios, hambre propia, proyectos propios, aunque tengas 70 años o los que sean. Hablo de recuperar el centro de gravedad, porque cuando tú eres tu propio centro, algo curioso pasa. Los que te quieren empiezan a orbitar hacia ti. No todos, no de golpe, no perfecto, pero algo cambia. Tú dejas de perseguir y ellos empiezan a encontrarte. Hoy son las 11 de la mañana y Barrabás está dormido sobre el periódico que no he terminado de leer. Las macetas de Praxíteles están llenas de flores amarillas que se llaman, me enseñó Perpetua, maravillas de invierno, aunque aquí en Oaxaca no hada tanto invierno. Tengo las manos manchadas de arcilla de ayer y en el horno hay pan de yema que ya huele a cosa lista. Mi teléfono está boca arriba en la mesa. No lo estoy mirando. Si Tadeo escribe hoy, le contestaré cuando termine el pan. Si no escribe, también terminaré el pan. Y las maravillas de invierno seguirán abiertas de todas formas, sin pedirle permiso a nadie, sin esperar que alguien llegue a verlas para decidir si vale la pena florecer. Eso aprendí. 72 años, un gato tuerto, un tazón torcido de cerámica, y finalmente, por primera vez desde que Praxíteles se fue, la certeza tranquila de que soy suficiente aunque nadie esté mirando. Deja de rogarles, empieza hoy, no por enojo, no por estrategia, sino porque te lo mereces.